Esta es la triste historia de un leoncito que se quedó sin familia. Una leona embarazada fue abandonada por su manada al encontrarse enferma. Un día, mientras sufría de los dolores de parto, pudo percibir que algo no andaba bien. Una parte de ella le decía que no podría salir con vida del parto y por esta razón juntó todas las fuerzas que le quedaban para conseguir dar a luz a su pequeño cachorro. Pocos minutos después de ver a su saludable leoncito, la leona dejó salir su último aliento de vida, pidiéndole a la madre naturaleza que permitiera crecer a su cachorro y que algún día se convirtiera en un imponente león. Sin embargo, la inocente cría quedó huérfana e indefensa, dejándonos en claro que su tiempo en el mundo sería corto, pues ¿cómo podría un recién nacido sobrevivir sin ninguna protección en aquel territorio tan hostil? Cuando el futuro del cachorro era completamente desalentador, un rebaño de ovejas que pasaba por ahí notó la presencia del frágil leoncito y ante la ausencia de la madre, decidieron llevarlo con ellas. Todos opinaron que debían hacerlo parte del rebaño y le dieron un hermoso nombre al nuevo integrante, votando por el de Sebastián. Aunque se unió a ellos accidentalmente, el leoncito fue tratado de la misma forma que los demás. Además, las ovejas le enseñaron muchas cosas como sus costumbres, sus hábitos y toda su humildad. Mientras vivía con las ovejas, el pequeño cachorro de león siempre creyó que era una ovejita más del rebaño, ya que estaba creciendo entre ellas. Por lo tanto, era natural para él imaginar que su apariencia era similar a la de una oveja y por ende debía caminar como ellas, dormir como ellas e incluso comer como ellas, cambiando de ser un poderoso animal carnívoro a uno vegetariano. De esta forma, llegó a pensar que el pasto era su alimento favorito, pues disfrutaba comerlo. Pero si no había probado nada más en toda su vida, ¿qué más podría pensar? Ni siquiera en sus más absurdos sueños fue capaz de imaginar que su cuerpo no era el de una oveja, sino el de un descomunal león. ¿Cómo podría si todo a su alrededor trataba sobre ovejas? Él nunca había liderado como un león, nunca había estado solo. Nadie había sido capaz de decirle todo de lo que era capaz, pues se habían esforzado tanto en hacerlo parte del rebaño que decidieron mantener el secreto entre ellas. Con el paso del tiempo el cachorro fue creciendo hasta convertirse en un hermoso y joven león. Las ovejas se acostumbraron a él sin ningún problema, así como él se acostumbró a todo el rebaño. Un día, lo que parecía una jornada normal pastando en la pradera, se convirtió en una total pesadilla. Sebastián observó a un intruso en la distancia y de inmediato sintió como su corazón intentaba salir de su pecho. Pudo sentir una gran amenaza acercarse, pues se trataba de otro joven león. No pudo evitar quedar paralizado, mientras sus hermanas ovejas apenas notaban la presencia del cazador. No podía creer lo que veía, porque nunca había visto tal cosa. Se asombró aún más cuando escuchó a una de las ovejas gritar «¡León!». Sintió un gran pánico de aquel intruso, pues sabía que iría tras uno de ellos. Mientras tanto, el cazador se encontraba completamente confundido, pues él tampoco podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Llevaba rato observando cómo Sebastián pastaba entre todas aquellas ovejas sin la intención de comerse a alguna de ellas, y cómo las ovejas actuaban con total normalidad ante la presencia de ese cachorro, como si todos fueran de la misma especie. Este cazador tampoco imaginó en toda su vida que algo así fuera posible. Cuando notaron su presencia, ya el león había olvidado por completo que se había acercado a esa pradera en busca de su almuerzo, y en lugar de llevarse a una de las ovejas, decidió atrapar a Sebastián para descubrir qué era lo que estaba pasando. Mientras todas las ovejas huían muy lejos de él para salvar sus vidas, Sebastián también reaccionó e intentó huir, pero no era lo suficientemente rápido para escapar del confundido león. Después de una corta persecución, Sebastián fue atrapado. Fue entonces cuando el cazador le gritó: «¡Idiota, ¿por qué huyes de mí?».
Pero Sebastián pensaba que el cazador se refería a que él no sería capaz de escapar de sus garras y que su muerte era inevitable. Así que solo lloraba y gritaba con fuerza, suplicando por su vida. Decía: «Por favor, déjame, solo soy una pobre ovejita. Por favor, déjame ir». Sebastián estaba temblando de miedo, palidecido por el destino que según él le aguardaba. Fue en ese preciso instante que el cazador pudo comprender lo que estaba pasando. Este joven león había sido engañado. Estaba sumergido en un oscuro y profundo engaño. Después de escuchar por largo rato las súplicas de aquel cobarde leoncito, el cazador no pudo evitar sentirse indignado, por lo que tomó a Sebastián y lo arrastró hacia el lago, pues tenía un astuto plan. No se iría sin resolver esta encrucijada. Sebastián se resistía, sujetándose a la tierra para evitar que el cazador se lo llevara. Tenía mucho miedo de morir, tanto que el otro león no podía evitar sentir cada vez más y más lástima de él. Para librarlo de las cadenas que lo ataban a esa vida, el cazador continuó jalándolo con todas sus fuerzas, arrastrándolo a pesar de la gran resistencia que ponía Sebastián. De esta manera consiguió llegar hasta el lago, donde el agua se mantenía serena, sin ningún tipo de corriente. Eso permitía que cualquiera pudiera ver su reflejo como si se tratara de un espejo. El cazador obligó a Sebastián a mirar hacia el agua, y aunque el temor le impedía abrir los ojos, el león le insistió: «Mira hacia el agua, jovencito, solo tienes que mirar. Observa tu rostro y luego observa el mío. Mira mi cuerpo y luego mira el tuyo. Así podrás entender por qué te he traído hasta aquí». Después de escuchar hablar a quien creía que era su enemigo, quiso descubrir por qué en lugar de comérselo, este león le pedía que observara su reflejo, qué era lo que intentaba demostrar. De todas formas, no tenía más elección, así que abrió sus ojos hinchados de tanto llorar y miró hacia el lago. Fue en este instante que pudo ver, por primera vez en toda su vida, su verdadera apariencia. Es increíble pensar que durante todos esos años nunca se había detenido a mirar su reflejo, pues se había resignado a una vida como una más del rebaño. Había confiado tanto en la palabra de las que consideraba su familia, que nunca imaginó que serían capaces de engañarlo. Gracias al cazador pudo descubrir que no era una oveja, nunca lo fue, y la frondosa melena que adornaba su cabeza era la prueba de que siempre había sido un león. Así fue como este joven león descubrió que no era una simple e inocente oveja, y fue entonces que decidió seguir nuestro canal. ¿No harías tú lo mismo? El cazador se sintió aliviado de haber ayudado a Sebastián, por lo que, eufórico, dejó salir un gran rugido que retumbó en el aire. Sebastián, al escucharlo, pudo sentir como una energía diferente recorría todo su cuerpo. Él era un ser totalmente diferente y ahora era capaz de reconocer su verdadera identidad. Sentirse identificado como una oveja no era un sentimiento auténtico, sino un concepto mental. Ahora que había visto la realidad con sus propios ojos, observando que su apariencia era la de un imponente león, podía sentir una extraña sensación que nunca antes había sentido, como si hubiera estado durmiendo durante todo este tiempo y después de haber despertado podía sentir que brotaba un tremendo poder de su interior. Hasta ahora siempre había sido una débil y humilde ovejita, pero toda esa debilidad simplemente había desaparecido. Hay un mensaje muy profundo escondido dentro de esta hermosa historia. Solo piensa en los talentos y las habilidades que aún no has descubierto y que podrían estar escondidos en alguna parte de tu ser. Tú también podrías ser un león que se ha mantenido rodeado por un montón de ovejas que te han hecho creer que eres un ser inferior, incluso más de lo que dicta tu propia naturaleza. De esta misma forma, seguro que habrán muchas personas a tu alrededor que siempre te harán sentir que no puedes hacer nada bien, que por más que lo intentes, siempre serás incapaz de conseguir tus objetivos, tus metas o tus sueños, porque creen que eres como ellos.
En algún punto de tu vida, mantenerte cerca de este tipo de personas solo termina volviéndote igual a ellos. Nunca renuncies a intentar destacar entre la multitud de esas personas y reconocer que posees un enorme y auténtico potencial. El día que reconozcas ese potencial dentro de ti, nadie podrá impedirte seguir adelante. Ese es uno de los mejores senderos para que llegues al éxito. Despierta a tu león.